Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos una semana más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña el único, el irrepetible, digital y físico, Ismael Morales. Parece que voy a salir, ¿qué tal a todo? Voy a salir a combatir a un ring, ¿eh? Esto cada día se parece más ahí. Con 80 kilos de peso, 1,81 de altura. Voy variando. Si quieres el próximo programa que te presento serio, o sea, plano, no digo nada, en plan. De hecho, ¿sabes lo que podría hacer? Podría coger una IA, decirle, en plan, o sea, ponerle tu presentación y ponerlo al micro y que te presente la IA. ¿Qué opinas? No, hombre, la IA no, la IA es algo totalmente inhumano. Además está por ahí en una nube. ¿Qué quieres que te diga? Literalmente es inhumano. Bueno, o sea, me refiero. De claro, momento. ¿cómo no va a ser inhumana la IA? Si es que es una inteligencia artificial. No, pero luego volverá a tomar conciencia de ser humano. O sea, ¿qué es humano y qué no es humano? Vamos a filosofar. Por eso hay que darle, no por eso hay que pedirle las cosas, por favor. Puede ser humanizado. Pero por eso hay que pedir las cosas, por favor, claro. Y darle las gracias, porque cuando tome conciencia se acordará de que tú se le pediste las cosas, por favor, y no te matará. No como, de aquí le mando un saludo a mi amigo Diego, que trata a la IA bastante mal, y cuando tomen conciencia, pues al que matarán primero es a él. Ay, no, pero estaba acordando que no, que a mí me gusta más que al final haya cierta musicalidad en las entonaciones, nada, plano, como lo decía Castro lo decía, yo mis discursos tienen que ser bellos, tienen que ser, yo cojo palabras con armonía, con melodía. Digo, pues yo igual, obviamente no va a ser así plano como un robot, por favor. Hola Ismael, vengo a presentar este podcast. ¿Te gustaría más algún tonito así? No, la verdad que no. Soy muy analógico. Bueno, que además me han contado que esto de la IA y estas cosas, como que consume 750 litros de agua cada vez que le preguntas algo. Esto me recuerda a lo del hidrógeno, ¿no? ¿Cuánto consume también en la electrólisis del hidrógeno? Bueno, puede ser 20, dependiendo de la industria, puede ser 9, 10, 15... Pero bueno, yo creo que tendremos que traer a alguien para que nos diga realmente qué es esto de los centros de datos y los consumos que puede tener. Mira, yo desde la temporada 1 creo que llevo buscando a alguien que me responda la pregunta de cuánto, o sea, qué impacto ambiental tiene que yo me juegue una partida al LOL. Que ya no juego al LOL, afortunadamente, pero cuando jugaba al LOL, si yo me echo una partida al LOL, ¿qué impacto ambiental tiene eso? O sea, si alguien me responde esa pregunta, o sea, de locos, me refiero. Yo creo que es tesis doctoral, porque es que la verdad es que es muy complicado. Si te parece, lo que podemos hacer es traemos hoy una persona experta que nos hable de centros de datos y, pues sí. Y le preguntamos qué es eso de la IA. Sí, porque ya el programa siguiente alguien que me explica a mí qué es el LOL. Pero bueno, primero vamos a empezar con la IA y los centros de datos. El League of Legends, Ismael. Y eso se me queda ya. El videojuego más jugado de la historia. Piensa, el más famoso. Para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, yo es como si fuera un ermitaño viviendo en el medio del monte. Yo estoy desconectadísimo. No, por favor, la gente que vaya ahora mismo a redes sociales, a Blue Sky, por ejemplo, o a X o a LinkedIn. Y que me lo envíe por mensaje privado a Blue Sky, por favor. Y nos ponga a @p_renovable o a @ismoralopez, que nos ponga si sabe lo que es el League of Legends o no. Yo espero que la gente sí sepa lo que es el League of Legends. Bueno, como yo sí sé muy bien lo que es el League of Legends, pero no sé tanto su impacto ambiental, vamos con la entrevista y le preguntamos a alguien que sabe de verdad cuánto consumen los centros de datos. Bien, perfecto, vamos con ello. Y pues ya estamos de vuelta con la segunda entrevista de la temporada, y es una entrevista muy especial porque, como ya comentábamos, es un tema que queríamos tratar casi que desde la temporada 1, porque nos estás escuchando pues a través de el internet, que es como una cosa onírica que está y no está. Y pues siempre hablamos desde el internet, pero nunca hablamos del internet. Me gusta mucho, lo voy a usar muchas más veces, esto de el internet, Ismael. ¿No te parece un buen término? Sí, bueno, mi abuelo le llamaba el internete.
O sea, imagínate, es algo Buah, como el eso que está. internet, es que no puede haber más término Claro, de la mancha, ¿eh? Me parece exacto. espectacular. Bueno, pues hemos traído a una verdadera experta en esto del internet Mm. y los centros de datos. Ella es ni más ni menos que Marina Otero, arquitecta investigadora especializada en centros de datos y el impacto ambiental de las infraestructuras digitales. Es docente en la Universidad de Columbia y Harvard, ni más ni menos, y fue galardonada con el premio Will Wright en 2022 por su trabajo sobre el futuro del almacenamiento de datos. Marina, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor tener a alguien con un perfil como el tuyo para iluminarnos con esos datos. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, no sé si os voy a iluminar, pero encantada de estar en conversación con vosotros. Bueno, el placer es todo nuestro. Primero, estamos todos muy verdes en esto de los centros de datos. Se habla muchísimo, es como un hot topic aquí, sobre todo en España, pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Pues esto, ¿qué es un centro de datos? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué están ahora de moda? ¿Y por qué se está poniendo tan de moda hablar de ellos? A ver, claro, todos tenemos en mente esta idea de la nube, ¿no? Que nos han contado que Internet es una nube y eso hace pensar que tal vez todo está flotando en bits en algún lugar. En la Yo hace Matrix. en la Matrix. Entonces hace como 10 años, con un grupo de investigación en Holanda, desde el punto de vista de la arquitectura, a mí me empezó a interesar a ver esa nube dónde está y qué la compone. Que O yo la sea, vea, ¿no? Eso es. que yo la vea. ¿Dónde están los tubos de las Eso tuberías es. de la nube? Y entonces pues nos pusimos a seguir las tuberías de la nube y llegamos, entre otros sitios, a los centros de datos, que son estos edificios llenos de servidores, ¿no? Que están funcionando 24 horas al día, procesando y almacenando nuestra información. Hay centros de datos que son de una única compañía, por ejemplo, Google, Microsoft, Amazon, porque manejan una cantidad tan ingente de datos que tienen sus propios servidores. Y hay ¿A otras puro que vídeo de son gatitos? puro vídeo de gatitos, pero esos son muy importantes, o sea, esos no me los Claro, toques. Eso no lo sé. Y luego están los de colocación, que son también empresas que alquilan esos racks, ¿no? Para que otras compañías tengan sus servidores ahí y les dan seguridad, energía, climatización, etc. Y entonces, ¿qué pasa? Que antes nadie le prestamos mucha atención a estas infraestructuras porque en realidad no había tantas, o se concentraban en unos lugares muy específicos, en unas geografías muy específicas. Había países que a lo mejor prácticamente no tenían un gran centro de datos, tenían pequeños centros de datos, como casi de uso local. Y de repente en los últimos años, pues nos hemos dado cuenta que estas infraestructuras están multiplicándose de una manera exponencial y que además eso que parecía que eran unas infraestructuras cerradas, como que casi no tienen una fachada, no sabes lo que pasa dentro, que no tienen relación con el ambiente, en realidad sí lo tienen. Y lo que pasa es que muchas veces es una relación extractiva, porque necesitan una gran cantidad de energía para almacenar, bueno, para hacer funcionar a esos servidores continuamente y también para climatizarlos, porque sé que pues con lo que pasa con nuestros teléfonos y ordenadores, cuando los usamos mucho se recalientan. Pues imagínate todos esos grandes salas llenas de servidores recalentándose, pues ese calor lo tienes que extraer y para eso utilizas energía y muchas veces agua y además emites CO2. Con lo cual empezó a haber problemas y todo el mundo dijo, o sea que la nube no está flotando, la nube está aquí. Y ahora con la inteligencia artificial este problema se ha incrementado y por eso ahora hay tanta comentario y tanta preocupación en torno a cómo va a crecer esta industria, porque de repente su crecimiento puede que impida algunas de nuestras actividades generales. Por ejemplo, a lo mejor no se pueden construir nuevas viviendas, a lo mejor hay viviendas que se quedan sin electricidad, a lo mejor hay zonas que se quedan sin agua por el funcionamiento, y lo podemos hablar ahora. Pero es lo que está pasando, que algo que era un poco marginal, que nadie le prestaba atención, se ha vuelto la infraestructura más importante de este siglo y de repente nos hemos dado cuenta que no le habíamos prestado atención y ha estado creciendo y ahora nos está pues cayendo un poco encima. Claro,
es verdad que ha escalado casi de manera exponencial. De hecho, es tan importante en el consumo eléctrico que en países como en España se habla de que los centros de datos pueden ser una de las infraestructuras que levanten la demanda energética en España, que digamos... Bueno, se de está hablando... hecho, Marci, salió el viernes pasado un informe de Ernst Young, que ahora mismo pues más o menos la demanda eléctrica en España son 240 teravatios hora. Se prevé que a 2030 aumente a 300, 320 y un 25% de ese incremento viene, obviamente, hipotéticamente, de los centros de datos. Para que nos hagamos una idea de la cantidad ingente de peticiones de acceso que hay a la red. Joder, pues sí que es bastante. En cualquier caso, Marina, si el gato quiere intervenir también le preguntamos, no pasa nada. Lo ¿Le pones oís por aquí y también? le hacemos una preguntita. Bueno, ya para Es mis, más que bienvenido. para mis haters ya sabes que además soy loca de los gatos, o sea que ya las cosas que diga que le van a sentar mal a algunas personas, pues además me podéis criticar porque soy loca de gatos, que está No, aquí no, mi aquí Pepe somos conmigo. todos pro gatos. O sea, Vale. a Sí. tope gatos. No vas a encontrar ni un hater de los gatos por aquí. Claro, un poco centrándonos en el impacto de los centros de datos, ¿podemos un poco cuantificar cuánto de grande es ese impacto? No solo a día de hoy, sino claro, esto está creciendo a unas velocidades muy locas. ¿Qué podemos esperar de los centros de datos en el futuro más inmediato, o quizás más a medio plazo? ¿Va a ser esto el pilar central del consumo energético y de los países? Bueno, posiblemente sí. O sea, por ejemplo, en Irlanda, que sabemos que tiene una fuerte implantación de centros de datos, porque han hecho una inversión muy grande en este tipo de infraestructuras, estos consumen un 23% de la electricidad de todo el país. Y esto Joder. repercute en el precio de la electricidad para los usuarios, para los ciudadanos, porque el precio de la electricidad en Irlanda es el más alto de la Unión Europea. O sea, que estamos diciendo que efectivamente nos interesa tener nuevas tecnologías, seguramente la inteligencia artificial tenga, bueno, pues nos lleve a avances importantes, pero también tenemos que ver cómo podemos compaginar estas nuevas innovaciones con el bienestar y con la capacidad que tenemos como ciudadanos de vivir también en este planeta, ¿no? Y esto se está poniendo un poco en entredicho porque, por ejemplo, la patronal de centros de datos, por así decirlo, en España, se estaba quejando que aquí es muy difícil conseguir licencias, cosa que no es verdad, pero bueno, digamos, esto es lo que dicen, que tarda demasiado y que eso hace que la inversión se vaya a otros países. Generalmente ese es un argumento que se utiliza en todos los lugares para hacer que no se legisle, pero por otro lado dicen que la red eléctrica española, no solamente a nivel de producción, capacidad de producción de energía, sino también de transmisión de energía, que no está preparada para la cantidad de centros de datos que se quieren instalar. Entonces, vamos a ver, señores, por un lado queréis que desregularicemos y que os dejemos instalar toda la potencia que queráis, pero por otro nos estáis diciendo que la red eléctrica española no está preparada para ello. Entonces yo veo ahí un problema, ¿no? Decimos, precisamente las personas como yo que queremos regular, no es tanto para impedir la innovación, sino para que se consiga hacer de una manera más sostenible. Porque cuando hablas con el gobierno, cualquier gobierno, todos saben que ahora mismo las redes eléctricas de los países, incluido de Estados Unidos, no estén preparadas para la llegada de todas estas infraestructuras que consumen tanto, ¿no? Entonces, ya te digo, o sea, vamos a ver, la Agencia Internacional de la Energía, os doy algunos datos, proyecta que la demanda de energía de los centros de datos va a duplicarse globalmente en 2030, alcanzando 945 teravatios hora. Eso supone que la demanda energética se disparará un 20% en el norte global, no es poco, que supone tanto como todo el consumo actual de Japón. Eso no lo digo yo, no lo dice un grupo activista, lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Claro, no solo supone un aumento del consumo de energía, que bueno, ya dabas ese dato, ¿no? Un 20%, se estima que el 20% del consumo energético en el futuro del norte global será por parte de estos centros de datos. Me parece una auténtica barbaridad. La verdad que nunca lo había puesto así tan claro con datos. Esto, claramente, no es que consuma energía y ya, sino esa energía hay que producirla de alguna forma. Y claro, pues esa forma, por muy renovable que sea, siempre va a tener algún aporte de
de combustible fósil y demás. Entonces sí que va a generar un impacto bastante importante. Y no sé qué te parece a ti, Ismael, pero yo estoy bastante asombrado con el dato. Sí, no, o sea, más o menos algo conocía, pero sí que es cierto que al final es interesante que el 20% del aumento va a ser el de consumo en el norte global, ¿no? O sea, que al final va a haber como una brecha digital y una brecha de la propiedad de los centros de datos, porque al final esos centros de datos van a dar servicio también al sur global. Con lo cual hay una concentración de poder, digamos, de los propietarios dentro de ese tecnofeudalismo que define muchas veces Varoufakis en su libro, que es fundamental y que va a dar también muchos quebraderos de cabeza. Y además justamente es interesante lo que comentaba de la patronal de los centros de datos, que además la presidenta es una tal Begoña Villacís, que seguro que os suena. ¡Ostras! ¿Qué dices, claro. Ismael? Sí. Pero Bienvenido. ¿cómo no me habías dado a mí este dato antes de preparar la entrevista? No, pero es que no sé, lo encontré por ahí, o sea, me hizo mucha gracia. Tú me dirás que sabe Begoña de los centros de datos, pero justamente al final lo que comenta también Marina es muy interesante de la red eléctrica, porque se están aliando, por un lado, las distribuidoras y las grandes eléctricas, que son propietarias de la red de distribución en muchos casos, para crear una nueva planificación de la red de transporte y aumentar una retribución, que esto es, ¿cuánto me pagas por la electricidad que pasa por una red que es propiedad mía, aliada con ese aumento masivo de nuevas peticiones de acceso de centros de datos? Por tanto, se está juntando, digamos, el hambre con las ganas de comer, que justamente es lo que comenta Marina. En este punto lo que hay que hacer es regular, es decir, oye, aquí sí, aquí no. En este punto, pues bueno, vamos a ver cuáles son los pros y los contras. Pero yo creo que, vamos, desde mi punto de vista, aquí Marina, interrúmpeme lo que quieras, creo que les está pillando un poco el toro, en el sentido de que se está regulando más tarde, o se está pidiendo alguna metodología de sostenibilidad más tarde de la llegada de los centros de datos como tal. Bueno, sí, yo creo que eso lo sabe cualquier gobierno, ¿no? Y les cuesta decirlo, pero al final las conversaciones que yo he tenido con diferentes gobiernos son conscientes de ello. El tema, por ejemplo, yo creo que debería haber una planificación estratégica a nivel estatal y, si fuera posible, también a nivel europeo, por ejemplo, pero digamos a nivel estatal, para pensar, bueno, pues igual que hay infraestructuras estratégicas tipo como determinadas centrales o presas, etcétera, que decidimos dónde se tienen que localizar, por qué, cuál es el mejor lugar, etcétera. Eso debería ocurrir también con los centros de datos, para evitar problemas. Pero ahora mismo mucho de estas responsabilidades caen en las comunidades autónomas. Yo no estoy en contra de que haya las comunidades autónomas tengan poder de decisión en los temas que les repercuten. Pero es que da la casualidad que estos temas expanden los bordes de las comunidades, tanto a nivel del consumo de agua como la red eléctrica. Y entonces, efectivamente, si una comunidad está utilizando una gran cantidad de agua de una cuenca hidrográfica, pues eso va a afectar a otras. Y lo mismo con la energía, que al final las redes ¿no? son redes generales. Como hemos visto en el apagón, a lo mejor algunas de las zonas de España recuperaron la electricidad antes que otras por diferentes motivos, pero en realidad tuvimos un apagón general, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que estas peticiones de mejorar la infraestructura pues pueden estar bien, pero ¿para qué motivo? ¿Y para qué el beneficio de quién? Porque si vamos a hacer una gran inversión como país en nuevas infraestructuras eléctricas, tanto de producción de electricidad como de transporte, etcétera, digo yo que será por el bien público, porque esto va a repercutir, o sea, tenemos que gastar dinero público en estas infraestructuras. Si suben los precios como quieren, como has comentado antes, Ismael, lo vamos a pagar los ciudadanos, pero por otro lado, estas empresas como Microsoft, Google, OpenAI, se benefician, o sea, no es que repartan beneficios, ¿sabes?, a la sociedad, aunque deberían, o sea, se aprovechan de nuestro trabajo, utilizan en muchos casos infraestructuras públicas, pero luego tienen unos beneficios desmesurados que las hacen más, con más poder que muchos gobiernos del mundo. Entonces, aquí hay algo a mí que no me cuadra. Sí, claro. Luego hay un debate detrás de todo
luego quizás ético respecto a las inteligencias artificiales, o sea, de estas, o sea, incluso con macrocorporaciones. Google ha tenido varios problemas de antitrust, o sea, de competencia en la Unión Europea, por ejemplo, porque está haciendo monopolio con los datos. O sea, aquí sí que hay muchos dilemas éticos, políticos, que bueno, que seguro que son súper interesantes comentar. Vamos a intentar fijarnos en el energético. Yo tengo una pregunta que hacerte, que es, hace poco, cuando la gente empezó, cuando se hizo la moda esta de hacerte tu imagen de perfil como si fuera de Estudio Ghibli, que fue como, no sé, una de las modas que yo recuerdo que haya petado más en plan pum de ChatGPT a tope, se empezó a mover una información que decía que como que cada vez que tú le preguntas algo a ChatGPT, estás consumiendo 3 litros de agua. Yo no sé qué base tiene eso, si lo podemos extrapolar, si se puede, porque claro, es que yo con mi mente de ingeniero pienso en qué habría que hacer para calcular eso y me parece casi imposible. Primero porque tú le haces una pregunta a ChatGPT desde tu casa, pero tú no sabes en qué centro de datos está respondiendo a esa cuestión. O sea que me parece tremendamente difícil de traquear eso. A ver, sí, tienes toda la razón. Claro, no nos damos cuenta, pero cuando hacemos una pregunta a ChatGPT, lo que estamos poniendo en marcha una maquinaria inmensa, ¿no? Pero ya no solamente eso. ¿Dónde contamos? ¿Solamente lo que se utiliza para esa pregunta o lo que se ha necesitado para entrenar la inteligencia artificial con la que estamos trabajando? O sea que si ves la cadena completa, pues al final es bastante los recursos utilizados. Por eso los números varían. Entonces hay gente que te va a decir, cada vez que preguntamos algo a ChatGPT, es como tirar medio litro de agua al suelo, ¿no? Estamos desperdiciando medio litro de agua. Claro, ahí están contando también pues, el agua que se está utilizando para el entrenamiento de la inteligencia artificial. Lo mismo con la energía. ¿Dónde empiezas a contar? Entonces, ¿qué pasa? Que a gente como yo, que hacemos una crítica de estos procesos y buscamos unas infraestructuras más ecológicas y sociales, pues nos ponen en la posición de tener que dar esos datos, ¿no? Cuando en realidad tendrían que ser las empresas. Pero hay una gran poca transparencia en general en el sector de los centros de datos y de la inteligencia artificial. Hay poca transparencia sobre los datos de consumo, tanto de agua como de energía. Y entonces esto hace muy difícil. Incluso periodistas de investigación tienen muchísima dificultad para acceder a estos datos, cuando en realidad yo sé cuánto consume mi casa, cuando yo consumo de energía, ¿no? Claro. O sea, la pagamos, lo entendemos, tenemos una factura, no entiendo por qué eso es más complicado, ¿no? Claro, el centro de datos tendría que tener esos datos. Pero es verdad que... Sí. Pero, digo que justamente es un efecto para que no seamos conscientes de lo que gastamos, porque yo, por ejemplo, en casa, cuando consumo algo de plástico, yo veo ese plástico, lo veo físicamente, lo puedo medir, pesar, etcétera, y puedo un poco cuantificar mi huella de carbono o puedo pensar en el impacto que estoy generando. Sin embargo, si tú no me dices, que yo es una pregunta que hago desde hace como 10 años, en plan, ¿cuánto impacto tiene ver una película de Netflix? O sea, a mí me gustaría que alguien me supiera responder a eso, pero es verdad lo que tú dices, que no hay una respuesta clara, ni hay un seguimiento y una auditoría clara de ese impacto ambiental, quizás un poco para despersonalizarnos un poco y que no pensemos en qué impacto tiene ver una película de Netflix, porque si a lo mejor yo pudiera medir en megavatios no, pero en vatios hora o en litros de agua, cuánto consume que yo vea una serie entera en Netflix, pues a lo mejor me planteo tener otros hábitos de ocio más saludables porque soy consciente de mi huella de carbono. Eso es muy importante, digamos, centrarlo. Se lo preguntaremos a Begoña Villasí si algún día viene por aquí. Es que ya me dejó loco ese dato. Pero claro. Mira, a ver, varias cosas. Claro, o sea, y es que además yo lo que lo digo es, tendríamos que tener un uso más consciente de la red, ¿no? Y también poder pensar en que los ciclos pueden ser variables, que ahora mismo utilizamos todo a todas horas de la misma manera, cuando en realidad sabemos que hay
horas del día en las que hay más energía porque las renovables funcionan mejor, etcétera. Igual que sabemos que a ciertas horas poner la lavadora es muy caro, y eso hay gente que lo sabe perfectamente, ¿por qué no sabemos que utilizar Internet en ciertos momentos o que ciertas maneras de utilizar la inteligencia artificial también es más caro? Y a lo mejor no es tanto en tu bolsillo de momento, pero lo va a ser, va a repercutir luego. Entonces yo creo que es necesario saber esos datos. El otro día estaba en un evento con Álvaro Barbero, que es director de inteligencia artificial en el Instituto de Ingeniería de Conocimiento. Entonces, él ponía unos datos sobre la mesa y decía, vale, vamos a ver, una pregunta a ChatGPT. El Washington Post dice que son 140 vatios hora, que es casi como una botella de agua. La Universidad de Arlington dice que son 4 vatios por hora, que es como 16,9 mililitros. Google dice que es 0,24 vatios hora, 0,26 mililitros. O sea, cada fuente te dice una cosa. No creemos del todo a Google porque no nos ha dado muchas veces la información que necesitamos. A lo mejor el Washington Post está exagerando, entonces a lo mejor estamos en una media, ¿no? Una media de eso. Pero aún así sabemos que una búsqueda en ChatGPT consume 10 veces más electricidad que una búsqueda en Google. Y eso es importante saberlo, porque al final es también cómo utilizamos los modelos de lenguaje, cómo utilizamos la inteligencia artificial. No hay mucho conocimiento de estas implicaciones. Sabemos en plan que, oye, si te lavas los dientes, no dejes el grifo abierto, Claro. no utilices todas las toallas del hotel, porque eso lo tenemos muy concienciado, pero decirte, oye, mira, si vas a traducir un texto, hay herramientas que traducen igual de bien que ChatGPT, pero utilizan menos energía y menos agua, porque entrenar esos modelos lleva menos y porque cuando haces esa pregunta no tiene que poner en marcha toda esa gran infraestructura, esos servidores que están consumiendo. A lo mejor son más localizados. Entonces yo creo que está genial tener una especie de máquina o herramienta generalista, un modelo generalista que sirve para todo. Es cómodo, pero creo que al final deberíamos ser más conscientes de que tal vez tenemos que ser más específicos para decir, bueno, esta tarea que es muy compleja, a lo mejor sí que necesita este tipo de inteligencia artificial, pero a lo mejor esta otra tarea la puedo hacer de otra manera que consuma menos. Eso a lo mejor no lo vemos ahora en términos de que nos afecte al bolsillo o nos afecte a nuestra capacidad de disfrutar de electricidad cuando queramos, pero a lo mejor llega un momento en el que sí. Y a mí me da la sensación de cómo sigan las cosas así, cuando haya luchas por quién tiene derecho a la electricidad, los centros de datos no van a parar. Entonces no sé si al final va a haber restricciones en otros usos de la ciudad. Fíjate que a mí estoy viviendo como un déjà vu porque todo lo que estamos comentando es lo que se hablaba de la electricidad renovable o la electrificación o ser consciente de las emisiones que tiene el sistema eléctrico hace 10, 15 años, ¿no? Y luego, pues mira, ha llegado el etiquetado energético, que sabes cuánto consume un equipo, cuánto consume tu edificio, y muchas veces la normativa o la regulación se basa en esos etiquetados energéticos, ¿no? Yo lo que, con todo lo que estás pensando, estás comentando, yo creo que lo interesante sería, ¿no? Pues aparte de la concienciación, que hubiera una sensibilización por parte activa de las administraciones, ¿no? Una vez que se haga una metodología para saber exactamente cuánto consume una pregunta a Google, una pregunta a una determinada inteligencia artificial, ¿no? Pues que ponga activamente, ¿no? Oye, mira, vas a gastar este tanto de kilovatios hora o de agua, ¿no? Para que la persona también se sensibilice. Al final esto, bueno, suena muy romántico por mi parte, yo al final, pues bueno, es la parte, pero será una batalla, justamente lo que tú dices, entre las empresas, en este caso Centro de Datos, Microsoft, etc., junto con el gobierno que querrá regular y también dar esa información a la ciudadanía, que al final es un consumidor activo y tiene que cambiar su comportamiento en función de esa huella ecológica que obviamente, como comentas, esos centros de datos tienen, ¿no?
Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Una de las luchas que tenemos ahora es sobre todo que haya transparencia. Eso es lo que pedimos y ahora la Unión Ujú, Europea y por extensión los diferentes Estados miembros están incluyendo sus normativas, por ejemplo, en el Real Decreto que se acaba de publicar en España, al que hemos ujú. estado haciendo alegaciones, por cierto, con gente Yo como también. Tunubes Por eso Camirrío, mismo. Ana Valdivia, Ecologistas en Sí, Acción. O sí, sea, nos sí. hemos juntado muchas personas, ellas que llevan mucho más tiempo que yo haciendo este trabajo en España y haciendo alegaciones. Aplaudimos que haya un Real Decreto, creemos que era necesario, pero bueno, Ujú, queremos aportar nuestro granito de arena para que sea mejor. Y ahí claramente pues la transparencia en los consumos es fundamental ujú, para entender, o sea, una vez que entendemos cómo funciona, cuándo está gastando, pues a lo mejor podemos tomar decisiones. A mí hay algo que me interesa mucho, de lo que hablabas, esto de etiquetados, mm, etcétera, ¿no? Gente como Verónica Bolón en el centro de la Universidad de La Coruña está desarrollando, y hay más gente haciendo esto, pero a mí me parece muy interesante su trabajo, algoritmos verdes, ¿no? Es decir, ujú, vamos a la fuente inicial. Si vamos a utilizar una determinada aplicación, por ejemplo, o software, podemos saber si está utilizando ya en su propio diseño, en su propia ujú, construcción y su funcionamiento, si es más ecológica que otras. Entonces tú podrías tener el sello de algoritmo verde y saber, pues ujú, igual que prefieres coger y comprar comida orgánica que procesada, etcétera, podrías decir, oye, pues yo voy a trabajar con estos softwares o con estas aplicaciones porque sé que tienen el sello de algoritmo verde. Entonces ya te están garantizando que es el consumo mínimo. Esto no es una cosa, esto lo están ujú, desarrollando en la universidad y está apoyado también por el Ministerio de Digitalización, etcétera. O sea, creo que hay maneras efectivas de entender un poco mejor que la nube es un poquito más compleja de lo que nos habían dicho y que tenemos Desde que saber un luego. poco más. mm, Porque mm. al final es muy cómodo pues solamente tragarte lo que te dan. Pero eso nunca ha llevado a un buen puerto, ¿sabes? Entonces creo que tenemos que tener, bueno, pues ser un poquito, implicarnos un poco más y tener un poco más de conciencia en cómo utilizamos, porque si no nos utilizan a nosotros. Claro, no, es que para mí es muy importante ¿Cuál? eso, lo que hablabas de ser conscientes de cuánto consume, porque, por ejemplo, no sé, si yo utilizo la inteligencia artificial, por ejemplo, para una tarea que la hago me lo invento, ¿no? Con la inteligencia artificial la hago en 5 minutos y si no me llevaría 1 hora. Pues oye, pues a lo mejor eso me ahorra que yo apague el ordenador y pues esos 55 minutos no lo estoy usando y bueno, y seguro que las inteligencias artificiales vienen a mejorar muchísimo y las eficiencias y son súper buenas para todo. Pero claro, pero hay que ser conscientes del lado contrario, ¿no? Es como lo que decía Ismael, las renovables o consumir energía o no sé, pues las diferentes actividades que tenemos en el día a día. Puede que muchas sean muy buenas, pero tenemos que ser conscientes de su impacto para poder un poco poner en una balanza y tomar una decisión consciente sobre nuestro consumo, porque nuestros hábitos de consumo son quizás una de las herramientas más importantes que tenemos de lucha contra el cambio climático. Entonces, si no estamos bien informados, no sabemos controlar bien nuestros hábitos de consumo. Y es más, y es lo que decía antes, a lo mejor si fuéramos conscientes de que ver una serie entera en Netflix consume tanta energía o consume tanta agua, lo que sea, o si tuviéramos los datos claros, podríamos tomar la decisión consciente, como decías tú, Marina, en vez de pues comprar este producto, compro este porque es más verde, decir, oye, pues en vez de verme una serie en Netflix, me voy a dar un paseo porque pues así colaboro un poco, yo qué sé, pues bueno, pues ser conscientes más de lo que hacen nuestra actividad diaria. No sé, ¿qué te parece a ti, Ismael? No, no, vamos, yo estoy totalmente a favor. Y de hecho estaba pensando justamente es que no me entra en la cabeza que no den datos, porque luego al final nosotros tenemos una ley de evaluación ambiental de 2013 que todas las infraestructuras, todos los edificios tienen que cumplirla. Esto es hacer contratar una consultoría que te haga un análisis de los diferentes parámetros de consumo de recursos, agua, etc. Y luego eso va al ministerio, de evaluación ambiental, y pasa, no pasa, o se tienen que dar compensaciones para amortiguar algunos efectos. O sea, lo que estoy alucinando es que en este momento no sepamos nada de esas instalaciones, si están dentro de ese proceso de evaluación ambiental o cuáles son los criterios que incluso la propia administración dice que son
óptimos o no para llevar a cabo esas instalaciones. O sea, me parece Es que alucinante. sí, Sí, es sí, que hasta dale, hace dale, sí. poco no había. Vamos a ver, lo que pasa es que muy pocos países, porque yo creo que no conozco ninguno, a lo mejor se me escapa, tienen una tipología específica que sea centros de datos en términos para Ujú. los impactos, la evaluación de impacto ambiental. Entonces, muchos de los países, los centros de datos entran en la evaluación de impacto ambiental a través de otras tipologías, como pues por Ujú. la acumulación de diésel en los generadores o por las redes eléctricas, las subestaciones eléctricas, emisiones de CO2, pero muy pocas veces como la tipología de por sí. Entonces yo creo que deberíamos hacer eso muy claro, qué es un centro de datos, cómo funciona y hacer pues una regulación específica para poder hacer también una evaluación ambiental específica. Es verdad que ahora en Europa y en el Real Decreto en España se están midiendo más estas cuestiones, entonces están ya diciendo, bueno, un centro de datos a partir de 50 megavatios, pues tiene que hacer una evaluación ambiental, tiene que reportar, etcétera. ¿Qué pasa? Que muchas empresas lo que hacen es hacer 2 centros de datos, cada uno de 49,5. ¡Buah! Déjà vu de las renovables. Las renovables hacían lo Tal mismo. cual. Tal cual. Exactamente, los primeros parques renovables en España de generación hacían lo mismo. De repente 49 megavatios clavados y eran 6 parques uno al lado del otro. O sea, eso, Sí, sí, eso sí. Pues se es lo veía mismo, también. es la hoja de ruta, entonces te dicen, no, claro, pues entonces si hago uno de 49, no tengo que hacer, y luego te subo. Entonces, Claro. claro, ¿qué estamos diciendo? Vale, en los lugares en los que ya haya más de uno, no se trata de pedirle una licencia y tener en cuenta solo el funcionamiento de uno, tienes que ver cómo Un están enfoque holístico, funcionando eso es. holísticamente. Pero todo lo que es holístico lo llevan muy mal las No gusta. administraciones, no gusta. Entonces, es así, es la dificultad, ¿no? que hay. Y claro, donde hay la regla, hay la trampa, por eso lo que estáis diciendo. Entonces, es muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que a mí siempre me dicen que yo es que quiero regular todo, que soy una controladora. A ver, es que creo que no hacerlo va a ser muchísimo peor, porque nos vamos a encontrar problemas, porque ya lo estamos viendo en otros sitios. Estamos viendo en otros países en los que, pues eso, un pueblo entero se queda sin electricidad por culpa de un centro de datos. En Londres, que no se podían construir nuevas viviendas en barrios porque ya estaba tomada la red por los centros de datos. Entonces, claro, dices, si hay crisis de vivienda en muchas ciudades del mundo, pero no hay capacidad en la red porque los centros de datos se la van a comer toda, hay un proyecto de futuro que tenemos que discutir como sociedad, ¿no? El otro día en una entrevista yo dije que Internet no tenía que funcionar todo el rato. Luego se cambió un poco y me decían como que ¿quieres que se cierre martes y jueves? Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Lo bonito de Internet es que es una red. Entonces tú puedes también redistribuir las cargas, las potencias, ¿sabes? No todo tiene que funcionar igual. Es que además no es así. Entonces yo lo que no entiendo es también por qué no sabemos que a ciertas horas, pues sí, con ciertas páginas web no tienen que estar activas. Eso no significa, decía alguien, es que encender y apagar los servidores cuesta mucho. Es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de redirigir la capacidad computacional, de redirigir el consumo de energía, no apagar y encender como si fueran luces, sino utilizar la capacidad de la red para su propio beneficio. Es decir, para en ciertas horas que funcione a máxima capacidad, a otras que no, y que, bueno, pues si tú decides utilizar la red para algo en un momento que es malo, pues eso te cobran más, ¿sabes? A lo mejor se te quitan las ganas. O simplemente no puedes. Entonces, no es prohibir a la gente que haga cosas, no es tampoco culpabilizar a la gente, porque en esto en realidad hemos tenido muy poca agencia. Primero porque no entendemos ni siquiera cómo funciona, no tenemos los datos. Entonces, uno de lo que tenemos que hacer, que es lo que estáis haciendo ahora mismo vosotros, es dar visibilidad y que la gente entienda un poquito mejor de qué va este rollo y ver cómo podemos entre todos, entre todas, hacerlo mejor, porque hay margen de maniobra para hacerlo mejor, eso ya os lo digo. Sí, yo leía esa entrevista que dabas al País y es que me parecía una frase tan... O sea, me saltó a la cara como un tortazo, ¿eh? O sea, la cuestión de por qué no puede cerrar Internet. O sea, ¿estamos preparados para limitar el uso de Internet
es que es casi una pregunta filosófica, pero ¿podemos vivir sin un internet que funcione 24/7 con una conectividad al 100%? ¿Está la sociedad preparada para que después de unos años de evolución hacia todo cada vez más rápido, más inmediato, más conectado, más todo, de repente hagamos hagamos decrecer esa vorágine Bueno, de la información y la tecnología? ¿Estamos preparados para eso? Porque yo lo veo, me parece muy, 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 muy difícil. Me parece casi una utopía que seamos capaces de regular el uso de Internet en función de las necesidades energéticas. A ver, es radical, no voy a decirte que no. Curiosamente, las respuestas, había mucha gente que lo veía deseable, ¿no? bueno, cada vez Creo que hay un que movimiento hay un contramovimiento. O sea, a la digitalización también le sigue por parte de, de algún grupo de personas que no sea masivo, pero sí le sigue vamos, volverse más analógicos, yo creo. Yo creo que es todo en su justa medida, ¿no? Decir, yo mi lógica como arquitecta, ¿no? Yo lo pienso como una manera como de básica, ¿no? No te voy a hacer un argumento filosófico, te voy a decir una cosa como muy cotidiana. Vivimos en ciudades que siempre hemos tenido esa idea de la ciudad que funciona 24 horas. Muy pocas funcionan 24 horas y todo no funciona 24 horas, ¿no? Hay ciudades que el transporte termina a cierta hora. En Nueva York puede que funcione el metro toda la noche, pero en la mayor parte del mundo no. Todos los comercios no están abiertos continuamente. Hay algunos comercios que están abiertos continuamente. Incluso cosas muy importantes como el banco. Tenemos que hacer algo en la oficina del banco y no está abierto todos los días. Y ni siquiera está abierto como hasta las 2 de la tarde. Puedes hacer cosas online, pero hay cosas que no puedes hacer. Las administraciones públicas también tienen sus horarios. Entonces, estamos acostumbrados a que haya diferentes ritmos de la ciudad y que nos tengamos que ajustar. No veo tanto drama. Vamos a ver, siempre ha sido así. Vas a un supermercado, hay alguien delante de ti y haces una cola para pagar. Y de repente que en Internet tiene que estar todo abierto continuamente. No puedes tardar ni un segundo en que se te cargue la página. Te desesperas ya si tienes que ves ahí que no se activa la función que estabas esperando. Todo tiene que ser alta resolución, todo no tiene que ser más rápido, todo no tiene que estar súper abierto. Oye, pero ¿por qué? Sí. Entonces, mi única pregunta es, ¿por qué? ¿Realmente nos beneficia No sé. tanto? ¿Y todo tiene que estar abierto todo el rato? Por eso digo, no se puede pensar en también ritmos en el espacio digital, ritmos que estén más asociados a los ritmos climáticos, a los ritmos circadianos, a los ritmos energéticos. Eso es lo que pienso. Literalmente a los ¿sí? literalmente a los ritmos circadianos. O sea, a Sí, ver, yo tengo que confesar que yo soy un gamer acérrimo. O sea, tengo más horas a videojuegos que nada en mi vida. Pero por ejemplo, yo soy todo lo contrario. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo ni toco un juego ni nada de esto, no tengo Yo nada. probablemente le haya dedicado más horas a videojuegos que a la carrera. Probablemente, o sea, probablemente, no lo digo tampoco con mucho orgullo. No te juzgamos, Marcial, te queremos igual, no te preocupes. No, yo a tope. Y es verdad que si limitaran internet por la noche, el primer efecto que hubiera tenido en mí es que me hubiera arreglado el sueño en muchas épocas de la vida. Entonces, yo no sé si lo estoy viendo hasta positivo. Y bueno, y también, de hecho, hay muchos estudios que aconsejan una desconexión digital más o menos asidua. Así que yo creo que hasta a nivel cognitivo, psicológico y demás, podría venir hasta bien una desconexión digital. Claro, es que forzada suena. Es que son términos que suenan duros. Pues elige tu plan. Voluntaria, tú tienes el plan Marcial, mañana, plan tarde, Claro. ¿sabes? Plan día completo, pagas más, no lo sé. O sea, yo no quiero plan era la plan gente... madrugada en su momento. Plan madrugada para los gamers. O sea, igual que tienes esos planes. Ahora, ahora en serio, vamos a ver. Yo no quiero que ser aquí como una persona que vaya atrás de la gente haciéndole sentir mal. Yo lo que intento decir es que el sistema funciona así por motivos que no nos benefician, que benefician sobre todo a las grandes compañías. Creo que es evidente, porque lo estamos viendo en cada vez más colegios, se prohíbe el uso de los teléfonos móviles por temas de salud mental. Creo que hay mucha gente que necesita desconexión en algunos momentos. Se ha legislado
el derecho a la desconexión digital cuando sales de Ujú. las horas de trabajo. Estamos viendo que, a ver, a mí me da un poquito de penita cuando nos veo a todos y todas así encorvados con nuestros teléfonos móviles, en los transportes, yo creo que ha llegado un punto de adicción, que creo que hay muy pocas drogas que hayan podido tener esta entrada tan fuerte en todo el mundo, a todos los sectores, todas las edades. Realmente sí que hay algo muy compulsivo en la manera que estamos utilizando. Yo lo entiendo porque es muy atractivo y está hecho para que sea atractivo, está hecho para capturar nuestra atención. Entonces, no es que os quiera hacer sentir mal porque utilizáis o porque sois gamer. Lo que sí que es verdad es que las plataformas como Netflix están hechas para que te enganches, las plataformas como Instagram están hechas para que te enganches, todo está hecho para que pases más tiempo ahí. Claro. Y hay veces que, bueno, tiene sus consecuencias ecológicas, pero también sociales, de salud mental, de soledad, de muchos. También tiene cosas maravillosas. Entonces yo creo que hace falta una reflexión, decir, vale, tenemos esta cosa que es increíble. ¿Cuál es la mejor manera de usarla? Claro, cuando te pones a decir que quieres legislar, todo el mundo, guau. Pero yo creo que es simplemente entender cómo hacer lo mejor de esta herramienta para que nos beneficie en lugar que nos dañe, que en muchos de los casos está generando bastantes estragos, ¿no? Y creo que podría plantearse de unas maneras más atractivas. Sí, totalmente Sí, bueno, de y de acuerdo. momento yo creo que no sabemos, o sea, sabemos el impacto de Internet, lo que decís, en el déficit de atención, la hiperconcentración de estímulos, la generación de ansiedad, pero lo que aún no sabemos es el impacto que va a tener en el desarrollo cognitivo de los adolescentes y de los niños la IA, que a día de hoy la están utilizando muchas veces pues para lo que viene siendo elaborar trabajos o estudios cuando pues, no van a desarrollar perfil crítico, no van a saber investigar, ¿no? Todo eso yo creo Pero que al eso es lo de final es menos, algo porque que, yo creo, ya bueno, lo de esto, menos, vamos a esto de crear, repente son chavales. opiniones a granel, pido perdón, pero yo creo que no es tanto por ahí. O sea, sí que hay un montón de cosas detrás. Creo que la IA tiene muchísimas ventajas y también tiene desventajas. O sea, creo que simplemente es una herramienta muy potente que hay que usarla bien. Y retomando un poco la cosa hacia la energía, que a mí me encanta filosofar, pero tampoco le queremos quitar toda la tarde-noche a Marina, que ya bastante tarde es cuando estamos grabando esto. Un poco retomando, quizás iba a sacar la varita ahora, que es nuestra pregunta estrella, nuestra pregunta final, pero bueno, vamos a darle primero una introducción que creo que es muy pertinente y es, al principio del programa comentamos que tú habías ganado este premio, ¿no? El premio Will Wright, con un proyecto sobre se llama Arquitecturas para hospedar al metaverso, un poco sería el título en español, y donde tú más o menos diseñabas o planteabas cómo pueden ser los centros de datos del futuro para ser lo más sostenibles posibles. Cuéntanos, ¿cómo imaginaste estas estructuras? Bueno, tuve la suerte de poder visitar muchísimos centros de datos por todo el mundo, ¿no? Y también en diferentes regiones climáticas, pues desde el norte, los países nórdicos, hasta zonas más áridas en Australia o Chile, ¿no? Y entonces ver qué sistemas se estaban utilizando, no solamente en centros de datos, pero también en industrias que manejan gran cantidad de datos. Por ejemplo, pues supercomputadores, centros de supercomputación o observatorios astronómicos, ¿no? Que son algunos de los lugares donde se procesan muchísimos datos. Entonces mis preguntas es, ¿cómo lo haces? ¿Cuáles son tus predicciones de futuro? ¿Cómo lo estás haciendo mejor? Entonces vi muchos ingenios, ¿no? Muchas cosas ingeniosas. Una de ellas es la reutilización del calor residual de los centros de datos, que eso se está convirtiendo ya ¿sabes? Como en obligatorio por parte de la Unión Europea, ya lo recomienda que tiene que ocurrir. Es un poco paradójico porque cuando ya estás reutilizando ese calor es que ya se utiliza una gran cantidad de energía, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que verlo antes. Me parece más interesante invertir en algoritmos verdes. Pero digamos, la reutilización del calor residual, pues ha habido ejemplos de que se utiliza para invernaderos, se utiliza para piscifactorías, para secar madera que luego se utiliza como biomasa, para calefactar viviendas,
para calefactar piscinas olímpicas, eso pasó en París. O sea, hay muchas ideas de cómo utilizar este calor residual de los servidores en algo, ¿no? En lugar de dejarlo ir a la atmósfera, utilizar esa energía. No es fácil. Por ejemplo, yo, para daros algo de color, ¿no? Visité 2 veces, en 2 momentos distintos, una granja de criptomoneda en el norte de Suecia, en Boden, que utilizaba el calor que venía de los servidores para un invernadero, ¿no? Para hacer como una economía local con plantas vegetales que se plantaban localmente. Bueno, todo parecía muy interesante, pero ¿qué pasa? El aire de los servidores venía muy seco, con lo cual se necesitaba añadir humedad. Al añadir humedad subió mucho unas condiciones de humedad y agua en el interior del invernadero y atrajo insectos. La segunda vez que fui, los insectos habían comido toda la cosecha, ¿no? Entonces, insecto versus granja de criptomoneda, ¿no? Entonces, a mí me encantan estos casos porque al final parece que es todo como una solución que parece muy buena en papel, pero la realidad siempre es mucho más compleja. Y los sistemas computacionales, que nos los imaginamos súper eficientes siempre, pues siempre hay glitches, alucinaciones, fallos, y eso también pasa como en los centros de datos. Entonces, bueno, está el reuso del calor, o por ejemplo pensar que los servidores no se tienen que refrigerar con agua, puede ser circuitos cerrados, o dirigir la refrigeración a los puntos más calientes, bueno, de las zonas de los chips que se recalientan más, o sumergir los servidores en aceites o en soluciones acuosas que permiten, bueno, pues, tener más eficiencia en la hora de refrigerar. Y luego, de ahí hay ya todo lo que os podéis imaginar, o sea, centros de datos submarinos, centros de datos orbitando alrededor de la Tierra, centros de datos flotantes, centros de datos que se hacen en ADN, que no consumen electricidad, o sea, no podemos acabar. El problema que muchas de las grandes compañías, en realidad, aunque innoven, terminan utilizando sistemas bastante banales, y muchos de los casos, si los gobiernos no saben un poco de esto y no saben pedir algo más, les van a colocar el centro de datos típico con infraestructuras de hace 10 años, ¿no? Que son mucho menos eficientes. Entonces ahora, por ejemplo, recibo llamadas, ¿no? A través también de Tu Nube Seca Me Río y de otras personas, de gente que trabaja en ayuntamientos y que saben que le van a instalar un centro de datos y nos dicen, ¿nos podéis asesorar para saber qué pedir? ¿No? ¿Qué les tenemos que pedir? ¿Qué tecnologías están disponibles que podamos decirles que las incorporen? Y eso es lo que tiene que pasar, que hay en el mercado soluciones. Lo que pasa es que muchas veces, si nadie se las pide, pues hacen sota, caballo y rey. Tal cual, por eso es muy importante documentos como los que hemos presentado aquí también de buenas prácticas o de buenas medidas, porque muchas veces la gente dice, oye, yo no sé cómo puedo minimizar el impacto de esto. Pues oye, pues aquí tienes un montón de ideas para que esto Imagínate el técnico de medio ambiente, ¿no? Y recursos energéticos de un pueblo de Aragón de 1000 habitantes que llega a Microsoft y dice, oye, mira, ¿esto qué es lo que es? Es que es muy difícil, yo lo entiendo. Sí. Entonces, por eso estamos. Por cierto, chicos, me voy a tener que ir pronto, que tengo una reunión con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile para hablar de centros de datos con las compañías y las comunidades. Te hacemos ya la última pregunta, que con esto de los centros de datos seguro que esta pregunta no te lo hacen en Chile. En Chile. Con esto de los centros de datos espaciales me dejaste loco, y así que te vamos a entregar ya la varita con los poderes mágicos de energía granel y te vamos a preguntar cómo harías los centros de datos del futuro. Bueno. Suponiendo que es mágica, ¿eh? Claro, tienes magia. Los centros de datos del futuro tendrían que ser colectivos. Tendríamos que manejarlos a nivel comunidad, ¿no? Casi más cercano a una biblioteca pública, y sobre todo que hubiera diferentes tipologías, no todos iguales, porque hay centros de datos que tuvieran, bueno, hay datos que son calientes, son fríos, otros tienen que durar muchos años, otros son efímeros, otros son privados, otros son públicos, pero sin embargo, más o menos todo es un cajón desastre. Si empezamos, imagínate un centro de datos que son públicos y efímeros, pues no tiene que tener tanta seguridad, podría ser algo más ligero. Entonces yo me imagino eso, que hubiera lo que yo llamo una ecología de datos, y con eso una ecología de posibilidades de centros de datos más acorde al uso que le vamos a dar
y al tipo de datos que tienen. Y eso haría que a lo mejor, pues, mi comunidad de vecinos tenemos conjuntamente un mini centro de datos que nos da un poco de calor, y ese calor lo reutilizo como uno de mis prototipos para hacer vermicompostaje. Entonces, con el calor de mi ordenador y de mis equipos computacionales para el uso de la IA, pues estoy haciendo que unas lombrices estén muy contentas digiriendo restos orgánicos. Yo me imagino una relación mucho más simbiótica entre lo biológico y lo de silicona, lo computacional. Eso sería mi varita mágica. Perfecto, pues ahí dejamos esa idea. Y ya solo lo último, ya nos vamos muy cortito, que es, estamos preguntando esta temporada, ¿a quién te gustaría que trajéramos en el siguiente programa? Y para hablar de qué. Puedes preguntar cualquier persona y de cualquier tema, el que tú quieras. Me gustaría que invitarais a Verónica Bolón, que es esta investigadora Pues sí. que está haciendo los algoritmos verdes. Y creo que es un tema Muy que parece interesante. interesante y a mí me ha volado la cabeza, entonces yo creo que lo vais a disfrutar también. Pues sí, yo me lo he Fenomenal. apuntado. Me ha apuntado Verónica Bolón, que lo habías dicho antes, me gustó mucho los algoritmos verdes. Y me ha apuntado también Begoña Villasís. La invitaremos porque para que un poco nos dé transparencia sobre los datos. ¿Por qué no, Begoña? Si aquí te tratamos bien, lo pasamos muy bien y está todo súper divertido. Marina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un honor. Ha sido muy interesante la charla y creo que ha arrojado un poquito de datos y luz sobre el tema que hemos venido a tratar. Así que bueno, a ti te despedimos y a los telespectadores que nos están telespectando, vamos con nuestra opinión de alta tensión de hoy. Esperad un momento porque a Marcial resulta que le ha dado envidia mi opinión de la semana pasada y ahora nos va a traer su propia opinión de alta tensión. Los centros de datos son las fábricas invisibles del siglo XXI. Allí no se produce acero ni cemento, se produce información, que quizás es el recurso más valioso de nuestra era. Cada búsqueda, cada vídeo de gatitos, cada transición vive en ellos. Sin centros de datos probablemente el mundo digital se detendría y se desmoronaría por completo. Pero su huella no es digital, es muy real, consume energía, agua y recursos reales. Crecen al ritmo de nuestra demanda y con ellos también crece su impacto. El reto no es frenar la innovación, sino medir, entender y reducir su coste ambiental, porque el futuro digital también debe ser sostenible. ¿Somos capaces de limitar nuestra sociedad de información para reducir nuestro impacto ambiental? ¿Estamos dispuestos a asumir que la nube no es infinita? Pues es que a lo mejor este es el reto más importante al que nos enfrentamos en el siglo XXI. Y hasta aquí la opinión de alta tensión. Ya saben que hemos sido... ¿Cómo te gusta, Ismael? Cuando me pongo interesante, Yo. Camelao. Tenía que haberlo hecho con una voz así... Alguna haré desde el corazón, así. Hazlo, Alsina. Bueno, saben que nosotros hemos sido Ismael Morales, @Ismoralópez, y yo he sido Marcial González, @Capitán Redomable. Nos pueden seguir en LinkedIn, en Instagram, en X, en Bluesky, donde les dé la gana, porque es que ya no sabemos ni qué red social se usa. Como está todo en la nube, pues nos buscan por ahí por la nube y nos encuentran. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo fuerte, chao. Gracias. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.